Yo quiero preguntar si hay soldados de Cristo esta mañana aquí. Amén. Fíjense que aunque contestaron con carácter, no estoy muy seguro. Les voy a decir por qué. Porque los soldados en la milicia responden de una manera particular. Señor, sí, señor. Así responden los soldados. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Hay soldados de Cristo esta mañana? Eso, qué bonito se oye. Sí está aquí la milicia del reino de los cielos en la tierra. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 17, verso 7 en adelante. Un texto que es muy parecido al Salmo 1. Es prácticamente idéntico, pero este lo escribió Jeremías, mientras que el Salmo lo escribió el rey David. Jeremías capítulo 17, verso 7 y 8. Y cuando lo tenemos decimos amén. Y dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es un árbol extraño, porque fíjense, es un árbol que no teme que llegue el calor. Las hojas de este árbol están siempre verdes, dice la Escritura. Cuando hay sequía, no se angustia. No se angustia. Y además nunca deja de dar fruto. Este tipo de árbol realmente no se encuentra en la naturaleza. Sabemos que Jeremías no está hablando de un árbol, está hablando de el tipo de una persona que es como este árbol, lo usa como una ilustración. Un árbol que cuando llega el calor, sus hojas no pierden color. Que cuando hay sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No importa qué temporada sea, de frío, de calor, primavera, invierno, siempre da fruto. No hay árboles así, pero sí hay hijos de Dios así. Sí hay personas así, que llega la sequía y dicen, no importa, no me angustia, no me angustia. La Biblia está llena. El apóstol Pablo diría, yo sé vivir con abundancia y también sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que este árbol está protegido sobrenaturalmente. Hoy vamos a hablar de las protecciones sobrenaturales. Una protección sobrenatural es la que se usa cuando lo natural no es suficiente, como un filtro solar. Cuando el sol, ya la capa de ozono ya no nos está protegiendo, nuestra piel ya no puede contra la radiación solar, usamos algo externo, una protección sobrenatural, un filtro solar. Bueno, las protecciones naturales están fallando desde hace mucho tiempo. Y no me refiero a la capa de ozono, la protección natural que el Estado nos podía ofrecer, pues ya no nos sentimos seguros. Según las encuestas, más del 90% de los mexicanos nos sentimos inseguros. Si usted no, a ver, pásele por un callejón, lo quiero ver. Ahora ya nos sentimos inseguros en nuestras casas incluso. Antes sentíamos que nuestros hijos estaban seguros en el colegio. Ahora ya ni siquiera en la escuela están seguros. Un dato escalofriante es que hoy por hoy el lugar más inseguro para un bebé es el vientre de su madre. 50 millones de abortos al año lo comprueban. Y sin embargo, el rey David escribe en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Tú dirás, bueno, ¿cómo no? Pues qué comoditos el rey David en un palacio, pues claro que yo también me dormiría en paz. No, lo que sucede es que cuando David escribe este salmo, no estaba en un palacio, estaba en una caverna, escapando de las garras del rey Saúl, que lo quería asesinar. Tenía todo un ejército buscando a David para matarlo, y David iba de cueva en cueva.
Y escribe este salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En medio de una situación muy difícil, el salmista es como el árbol de Jeremías. Él está diciendo: yo no temo a Saúl, no le tengo miedo a la crisis, no le tengo miedo a la violencia, no le tengo miedo al futuro, porque yo estoy seguro en Jehová. Yo tengo una protección sobrenatural que me permite vivir confiado en tiempos de escasez, en tiempos de sequía, en tiempos de violencia. El salmista tiene esa protección sobrenatural. ¿Cómo nos hacemos de esa protección? ¿Quieren saber cómo? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Quieren saber cómo? Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante. Efesios 6, 11, que además es una porción muy, muy conocida de la Escritura. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Pongan mucha atención. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia nos habla acerca de una armadura. Hay una manera de estar blindados, protegidos sobrenaturalmente. Imagínate, uno se siente seguro cuando salen, ve a una de esas personas en sus camionetas blindadas. Dice: ay, yo quisiera una de esas, me sentiría más seguro en las noches, o se la prestaría a mi hijo para que saliera más seguro, ¿no? Ahora imagínate tener una armadura, que el blindado seas tú. Digo, porque el camioneta te bajas y ahí te agarran. Pero si tú estás blindado, sería algo maravilloso, sería algo extraordinario. Bueno, la Biblia habla de esta armadura, la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para usarla? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ponérnosla. Claro. Ya conocemos cuáles son los elementos, pero lo primero es ponérnosla. Por eso lo dice la Escritura. Hay que ponérsela, pónganse la armadura. Pero ¿qué creen? Hay algo que se necesita antes de ponértela. ¿Saben qué es? Fuerza. Fuerza. Aquí el apóstol Pablo está usando la analogía de una armadura que ellos estaban muy acostumbrados a verla. Está hablando de la armadura que usaban los romanos. Ellos convivían con esa armadura todos los días, la veían. Bueno, esa armadura pesaba casi 30 kilos. 30 kilos es casi un costal de cemento, ¿eh? ¿Tú crees que cualquier persona puede cargar un costal de cemento? No. Gente como yo, bueno, hasta cada uno en cada brazo. Se necesita fuerza para ponerse la armadura. Necesitas, número uno, ponértela. Pero para ponértela no es nada más cuestión de deseos de ponértela. No, necesitas fuerza para ponerte esta armadura en lo natural. Que en el caso de la armadura a la que se refiere Pablo pesaba 30 kilos. Se necesitaba cierta madurez física para poder ponértela. Y por eso dice Efesios 6:10, y por eso es bueno poner atención en la Biblia. Vamos a Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, previo a ponerte la armadura, ¿eh? Así empieza. Todo este asunto de la armadura empieza así. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por supuesto, no es una fuerza física. Estamos hablando en términos espirituales. Pablo está hablando de una fuerza espiritual, una complexión espiritual, una condición espiritual para poder tomarla y ponértela. ¿Y qué crees? Esa fuerza se puede desarrollar. Se puede desarrollar. Cuando uno entra en la milicia, ¿usted cree que le entregan su equipo luego? ¿Le entregan su fusil, sus visores infrarrojos, todo el equipo militar? Claro que no, por supuesto que no. Primero te entrenan, eres cadete.
no entras ni siquiera siendo soldado raso. Ni a soldado raso llegan. Son aspirantes, son cadetes muchísimo antes de entregarles un arma. En la milicia, lo primero que van a hacer es probarte y entrenarte para desarrollar dos aspectos fundamentales. Pon mucha atención: valor y obediencia. Sin valor y obediencia no sirves en la milicia. No sirves para nada. Sin valor y sin obediencia. Por eso los ponen a hacer cosas muy extrañas. Los ponen a aventarse de trampolines no sé cuántos metros. Aviéntese. No, usted aviéntese. ¿Qué están probando? El valor. La obediencia. ¿Por qué? Imagínate a un soldado. Imaginémonos por un segundo un soldado desobediente. Ahora imagínate a uno que sea muy obediente pero que sea miedoso. De que vaya, ay, no me da miedo. De que vaya a pelear, están invadiendo, no, a mí me mandé a otro, me da terror, capitán. No serviría. Por eso yo empecé preguntando, ¿está aquí soldados de Dios? Sí, ok, ¿eres apto para el servicio? ¿Realmente eres un soldado de Dios? ¿Realmente somos soldados de Cristo? ¿O nada más nos gusta cómo suena? Nada más nos gusta la idea. Porque para hacer eso, hay dos al menos. Yo no sé si usted sepa, pero más de la mitad de las dadas de baja de la academia se deben a que los cadetes no son aptos para el servicio por falta de obediencia a la cadena de mando. Es decir, problemas con la autoridad. Más de la mitad de los aspirantes a algún día tener fusil, estrategia, inteligencia militar, además de todos los beneficios que tienen los militares, que son muchísimos, tienen pensiones buenísimas, tienen la tecnología de punta, la manejan los militares. Bueno, más de la mitad se lo pierden por falta de obediencia, por problemas con la autoridad. Es imposible que un cadete se convierta en oficial si tiene problemas con sus superiores. Que se olvide de los visores infrarrojos, del equipo táctico, del fusil de asalto, de los beneficios económicos, de las prestaciones, si tiene problemas con la autoridad. Sin valor y sin respeto a la autoridad, nada va a lograr. Y eso es una verdad en lo militar, en lo empresarial y en lo espiritual. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? ¿Cuál fue el problema de la generación de Moisés? La falta de obediencia, la falta de valor. En la Biblia vemos regado un principio, el principio de autoridad. ¿Qué le dice Dios a los hijos? Respeten a sus padres. Respeten a sus padres. Empleados, respeten a sus jefes. Esposas, respeten a sus maridos. Esposos, respeten a Dios. Cuando tú te resistes a la autoridad, te pareces al diablo. Te pareces al diablo. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las que autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Así que cada vez que usted se resiste a las autoridades, ¿usted qué está acarreando para su vida? Condenación. Y no queremos eso, ¿verdad? Señor, no, Señor. No queremos eso. El punto es este. Nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros somos los defensores del evangelio. Estamos en la milicia. Y muy probablemente Dios nos está entrenando. Y difícilmente somos capitanes o generales de Cristo. No, yo creo que somos cadetes. Que somos aspirantes. Debemos de saberlo. Estamos en la milicia. Y Dios nos está entrenando. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a los cadetes les ponen siempre un instructor muy gritón.
¿Sí se han dado cuenta? Y que lo forman y ¡fórmese, soldado! Y dice, señor, sí, señor. ¿Qué está usted viendo? Nada, señor, no estoy viendo nada. ¿Tiene usted ojos de sapo, señor? Sí, señor. Les ponen al más gritón. ¿Ustedes de verdad creen que serán así de malhumorados siempre o habrá una razón? Hay una razón. Hay una razón. Están poniendo a prueba su temple, su capacidad de someterse a una autoridad complicada y difícil. Porque si le parece difícil, hay un gritón, imagínese cuando estén en el frente de batalla. Imagínese cuando no entienda las instrucciones. Así que lo primero que hacen es ponerle un gritón. Por eso Dios nos envió a la suegra. Tienen un propósito divino. Por eso tiene el jefe que tiene. Finalmente Dios nos va a poner bajo autoridad para templarnos, para sacar lo mejor de nosotros, para que aprendamos a decir Señor, sí, Señor. ¿Por qué? Porque la autoridad así lo demanda. Y por eso Jesús mismo dice, ¿por qué me llaman Señor si no haces lo que te pido? Mejor no me digas Señor, Señor. Mejor no me digas que soy el Señor y Salvador de tu alma si no vas a hacer lo que yo te pido. Si no vas a cumplir mis órdenes. Si usted realmente respeta a Dios y ama a Dios, se va a someter a la autoridad. Mateo capítulo 8, verso 10. ¿Lo tenemos? Oh, pues. Mateo 8, 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí me quiero detener. Fíjense, dice la Escritura que Jesús se maravilló. ¿Cómo maravillas a Jesús? Vamos a analizar eso. ¿Cómo podemos maravillar a Jesús? ¿Quién pudo maravillar a Jesús? ¡A Jesús! Al hacedor de maravillas, que sostiene el universo en su mano, que conoce las estrellas por nombre, que hizo la naturaleza, que diseñó el ADN, las constelaciones. ¿Qué lo pudo ver? ¿Qué hizo que se maravillara el hacedor de maravillas? Una pintura, una escultura. ¿Qué fue? Vamos a verlo. Vamos al verso 5. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un ¿qué? Un centurión. Un centurión es un militar, un militar del ejército romano, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y pongan atención a lo que sigue, verso 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y Jesús dijo, wow. Este sí sabe, este sí entiende de autoridades. Este entiende que yo mando y mi ejército obedece. Él sabe que la autoridad es la autoridad. Y eso maravilló a Jesús. Solamente se ve en 2 ocasiones que Jesús se haya maravillado. Esta es una de ellas, por la fe de un centurión. La otra fue por la falta de fe de sus propios hermanos. ¿Somos desobedientes? Olvídate de la armadura de Dios. Es así de fácil. Es más, si de toda la predicación te llevas esto, yo me doy por bien servido ya. Te llevaste todo. Desobediente, olvídate de la armadura de Dios. Jóvenes y jovencitas que desobedecen instrucciones superiores claras en cuanto a la castidad sexual,
Olvídense de la armadura de Dios. No estoy diciendo que se van a ir al infierno, no estoy diciendo que Jesús ya no las quiere, no estoy diciendo ni que pierden la salvación. No, nada más te pierdes la armadura de Dios. Por desobedientes. Busquen un varón que honre a Dios. Porque si ese varón honra a Dios, se va a poner bajo la autoridad de Dios. Y cuando un varón se pone bajo la autoridad de Dios, su provisión, su protección, no viene de las fuerzas limitadas del hombre, sino vienen de las fuerzas ilimitadas del Todopoderoso. Casadas, respeten a sus maridos u olvídense de la armadura de Dios. Varones, amen y sean cobertura para sus mujeres. Sométanse a la autoridad de Cristo. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La obediencia es un tipo de sacrificio, porque obedecer es sacrificial. Si usted no está dispuesto a llegar al sacrificio, olvídese de la armadura de Dios. Pero si los hijos respetan a sus padres, si la mujer se somete y respeta a su marido, y el hombre respeta y se sacrifica por su mujer, el favor de Dios estará cubriendo ese hogar. El poder de Dios estará protegiendo ese hogar. ¿Pero qué hace el diablo? ¿Qué es lo que hace el diablo? Yo someterme a él, hombre. Yo que la mantenga el gobierno. No, yo mis cosas, mi libertad, mi dinero, mi. ¿Sabes como quién suenas? Como el diablo. El diablo habla así. Los soldados de Dios no hablan así. Dios dice: sométanse a mi autoridad. No podemos ser soldados desobedientes y cobardes ante órdenes superiores. Imaginemos a este soldado que le dé una instrucción el general y que él se ponga: ay, pero ¿por qué me habrá pedido eso el general? En lugar de obedecer. Ay, no, yo voy a pedir 4 confirmaciones de él para obedecerlo. O que me lo explique bien. Voy a sacar cita con él para que me lo explique. Porque no estoy de acuerdo. Que le diga al general: pues déjeme pensarlo. O desobedezco total. Ya luego me perdonará. ¿Sabes qué pasaría con un soldado así? Lo encuartelan. Lo encuartelan. Lo meten preso. Usted es apto para el servicio. ¿Realmente eres un soldado de Dios? Más nos vale. Más nos vale. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos una lucha contra potestades de maldad, contra huestes siniestras. Estamos en una guerra. El diablo nos declaró la guerra. No podemos evitarla. Así que nos conviene ser soldados de Cristo. Nos conviene disciplinarnos, permitirle a Dios que trabaje en nuestro carácter y hacer carrera militar. ¿Sabes qué pasa con un militar que es obediente, que es valiente, que va aprendiendo, que va progresando? ¿Sabes qué pasa? Lo promueven, lo suben de nivel. Siga perseverando, sígase entrenando espiritualmente. Eso lo va a llevar a desarrollar una estatura, una fuerza, una condición espiritual que va a permitir que le sea confiado en algún momento armas espirituales que usted no puede ni siquiera imaginar. La tecnología militar sabe que está décadas adelantada, ¿verdad? Usted está muy emocionado con su internet. Ellos lo tienen desde los años 60. Nuestras mamás andaban bailando a gogó y los militares ya tenían internet. El rayo láser lo tienen desde los años 40. Los drones, usted se siente muy acá con su dron. Los militares tienen drones desde los años 70. Ahora imagínese la tecnología del reino de los cielos. Imagínese lo adelantada que está la tecnología del reino de los cielos. La Escritura dice que Dios nos puede dar muchísimo más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar.
¿Pero por qué? Vamos a leerlo completo. Efesios 3:20, que ese es el que conocemos, que Dios hace muchísimo más, pero vamos a leer el 20 y el 21. Puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. ¿Por qué? Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Por eso Isaías 40 dice que el que confía en Jehová, y el que confía en Jehová obedece a Dios, dice, tendrá nuevas fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para soportar la armadura de Dios, para soportar ese blindaje espiritual. La fuerza para decir como Jeremías: yo soy un árbol que no temo a los tiempos de sequía. Venga sequía, mi provisión viene de Dios. La fuerza de David de decir: me persigue un rey maligno, pero yo duermo como bebé, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué, David? ¿Andas bien empastillado, No, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir, no solamente dormir, sino vivir confiado. La fuerza de Cedrac, Mesach y Abednego, que dijeron en el horno: Dios me librará, Dios me librará. Finalmente, Jeremías fue el único que escapó. Jeremías fue el único que escapó de la invasión babilónica. David escapó de las garras del rey y se convirtió en un gran rey. Cedrac, Mesach y Abednego salieron ilesos del horno de fuego. ¿Por qué? Porque su obediencia era irrestricta. Su obediencia fue irrestricta. Se equivocaron, claro, como nosotros nos hemos equivocado, pero ellos retomaban inmediatamente y vivieron las consecuencias de su desobediencia, pero siempre cosecharon las consecuencias de su obediencia y de su valor. Y eso es una enseñanza para nosotros. ¿Qué quiere usted cosechar? ¿Consecuencias de su cobardía? ¿Consecuencias de su falta de fe? ¿Consecuencias de su incredulidad? ¿O todo lo contrario? Todo lo contrario. Y fíjese, yo le voy a decir algo. A falta de fe, porque a veces nos falta la fe, a falta de fe, obediencia. A falta de fe, obediencia. Para el que tiene fe todo le es posible. Y para el que no tiene fe o le falta fe, puede decidir obedecer a aquel que cumple todas sus promesas. Por eso la próxima vez que Jesús nos diga: no seas sabio según tu propia opinión, confía en mí, ¿qué le vamos a responder? La próxima vez que Jesús nos diga: aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Cuando digas: serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nos diga: y predicarán este evangelio y serán sal de la tierra y luz del mundo. Y cuando hagamos eso y vivamos así, tendremos la oportunidad de maravillar al hacedor de maravillas. Pónganse de pie y vamos a despedirnos alabando al Todopoderoso. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez.